Hola, soy Helen Aldián y estudio en el Instituto Superior Universitario Sucre, y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la aplicación de los cuestionarios en la auditoría, ya que puede ser muy útil para recopilar información y obtener datos relevantes en el proceso de la misma. Empezamos por entender qué es la auditoría o en qué consiste. Una auditoría es el proceso de evaluación minuciosa de una sociedad u organización con la intención de conocer sus características específicas, así como sus fortalezas y debilidades. La auditoría es una verificación que se realiza en una empresa u organización con la finalidad de comprobar la situación financiera de la institución, verificar su patrimonio y evaluar si los números de la contabilidad reflejan los resultados que dicha empresa ha obtenido en un determinado periodo de tiempo. Dicho esto, toda auditoría debe ser analítica y objetiva, y puede ser realizada de forma voluntaria por la empresa o tener carácter obligatorio al ser exigida por otro ente u organización del estado o país en el que se encuentra. Como funciones tenemos: analizar los procesos desde el inicio hasta el final, evaluando los riesgos posibles. Identificar áreas de mejora. Ajustar políticas y procedimientos legales al marco de la empresa. Priorizar acciones que optimicen la organización. Generar confianza en acreedores o socios. Estar en regla con las normativas financieras y legales. Y mejorar el uso eficiente de recursos. Detectar fraudes. Y por último, recopilar información y datos que puedan resultar útil para el planteo de objetivos o la toma de decisiones. La auditoría tiene varios tipos. Estos se pueden clasificar en base a ciertos criterios, como según su procedencia. En esta obtenemos dos. La primera es la auditoría interna. Esta es adecuada dentro de una organización para medir su estado o desempeño y controlar procedimientos. Este tipo de auditoría se solicita desde la empresa y puede ser llevada a cabo por empleados o auditores externos. La segunda es la auditoría externa. Esta es realizada por personas ajenas a la empresa que desean controlar si se cumple con las normativas vigentes. Otra de las clasificaciones es según lo que desee auditar. En esta también tenemos dos. La primera es la auditoría legal. Se presenta documentación concerniente a las obligaciones impositivas que tenga una empresa o entidad. Y la segunda es la auditoría de certificación, que sirve para acreditar la certificación a determinadas normas y es realizada por un organismo competente. Otra de la clasificación es según su alcance. En esta también tenemos dos. La primera es la auditoría de alcance parcial, que se audita solo una parte de la empresa, y la segunda es la auditoría de alcance global o total, que se audita la totalidad de la empresa. Continuamos con las fases de la auditoría. En esta podemos encontrar tres. La primera es la planeación. En la primera etapa de la auditoría se establece el propósito de este proceso y el alcance que tendrá. Además, se determina la duración, quienes la llevarán a cabo y los detalles de actividades que se desarrollarán dentro del procedimiento. Si se trata de una auditoría externa, en la etapa de planteamiento, se informa a la empresa acerca del modo de actuar del auditor y el tiempo que durará la auditoría. En esta instancia, se le pueden solicitar a la empresa determinadas cuestiones que faciliten la tarea del auditor, como
el acceso a depósitos, a material contable o a oficinas. El segundo es la ejecución. Se pone en marcha todos los procedimientos detallados en la etapa de planeamiento. Así que se toma nota, se analizan los documentos y archivos, se entrevista a las personas necesarias, se revisan y controlan procesos, entre otros. El tercero, y para finalizar, es el informe. Con todo el material reunido durante la auditoría, el auditor redacta un informe que incluye todos los datos relevantes en el proceso. En esta presentación, en forma escrita, queda asentado todo el trabajo del auditor en la empresa y se detallan las falencias y los logros del área analizada. En esta ocasión, nosotros nos concentraremos en la etapa de ejecución, donde se desarrollan los cuestionarios. Ejecución. Como vimos, aquí se dan los procedimientos. Los procedimientos de auditoría constituyen métodos analíticos de investigación y prueba que los auditores deben utilizar en su examen con el objetivo de obtener evidencias que le permitan fundamentar sus opiniones, conclusiones y recomendaciones. Para decidir la utilización de los procedimientos a aplicar, se deben evaluar factores tales como la importancia del área, sector, materia, objeto de examen, el grado de fiabilidad de la información disponible y el conocimiento general del funcionamiento de los sistemas y de los controles existentes. Los procedimientos de auditoría aplicables para la obtención de las evidencias mencionadas comprenden como mínimo las siguientes actividades. Relevamiento. Representan el conjunto de actividades encargadas para documentar en qué forma se lleva a cabo un procedimiento. Revisión. Consiste en el análisis de las características que debe cumplir una actividad, informe, documento, entre otros. Sirve para seleccionar operaciones que serán verificadas en el curso de la auditoría. Confrontación. Consiste en el cotejo de la información contenida en registros contra el soporte documental de las transacciones registradas. Rastreo. Es utilizado para seguir el proceso de una operación de manera progresiva o regresiva, reconstruyendo el flujo de actividades y controles a través de la documentación respectiva. Observación. Consiste en la verificación ocular de operaciones y procedimientos durante la ejecución de las actividades de la entidad. Comparación. Consiste en establecer las diferencias entre las operaciones realizadas y los criterios, normas, procedimientos y prácticas que se utilizan habitualmente. Indagación. Consiste en la obtención de manifestaciones mediante entrevistas a funcionarios y empleados o personas relacionadas con las operaciones. Encuesta. Se formaliza mediante la utilización de cuestionarios escritos sobre actividades u operaciones objeto de análisis. Estos procedimientos de captura de información pueden realizarse en base a pruebas selectivas a criterio del auditor o seleccionando las muestras con base en técnicas estadísticas. La evidencia obtenida puede ser física, documental, testimonial, analítica o informática, como lo veremos a continuación. Físicas. Obtenidas mediante inspección o visualización directa de activos tangibles.
personas, actos o procesos. Deben de documentarse mediante memorandos, fotografías, gráficos, mapas o muestras reales. Documentales. Provienen de la información contenida en registros, actuaciones, cartas, contratos, facturas, informes, expedientes. Testimoniales. Resultantes de la información obtenida de las personas que tienen conocimientos dentro y fuera de la entidad. Comprenden a las declaraciones recibidas en respuesta a las preguntas formuladas, tales como encuestas, cuestionarios, entrevistas, cartas de gerencia, entre otros. Analíticas. Son los resultantes de cálculos, comparaciones, estimaciones, estudio de índices y tendencias, así como la investigación de variaciones y de transacciones habituales o no. Informáticas. Contenidas en soportes electrónicos, informáticos y telemáticos, así como los elementos lógicos, programas y aplicaciones utilizados por el auditado. Paralelamente a la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor documentará las actividades realizadas en sus papeles de trabajo, en los que constatan las tareas realizadas. La aplicación de cuestionarios en auditoría permite recopilar información estructurada y estandarizada, identificar problemas y riesgos, obtener evidencia de auditoría y facilitar la comunicación con la entidad auditada. Esto contribuye a un proceso de auditoría más eficiente y efectivo y ayuda a los auditores a obtener una comprensión más compleja de la entidad y sus operaciones. Entre las formas de uso tenemos 4 bases o básicos en los que podemos utilizar los cuestionarios, como son la evaluación de control interno. Los cuestionarios pueden utilizarse para evaluar el sistema de control interno de una organización. Los auditores pueden diseñar cuestionarios que abarquen diferentes áreas de clave de control, como la segregación de funciones, el acceso a activos, la autorización de transacciones, entre otros. Los cuestionarios ayudan a recopilar información sobre los controles existentes y a identificar posibles deficiencias o áreas de mejora. Obtención de información financiera. Los cuestionarios pueden utilizarse para recopilar información financiera relevante de la entidad auditada. Por ejemplo, los auditores pueden utilizar cuestiones para solicitar detalles sobre las políticas contables, los saldos de cuentas específicas, las transacciones importantes y otra información relacionada. Esto ayuda a los auditores a obtener una comprensión más completa de la situación financiera de la organización. Evaluación de riesgos. Los cuestionarios también pueden ser útiles para elaborar los riesgos empresariales y los riesgos específicos de auditoría. Los auditores pueden utilizar cuestionarios para recopilar información sobre las operaciones comerciales de la entidad, su entorno regulatorio, sus objetivos estratégicos, entre otros aspectos. Esta información ayuda a los auditores a identificar los riesgos significativos y a planificar su enfoque de auditoría. Encuestas a empleados y partes interesadas. Los cuestionarios pueden ser utilizados para recopilar información de empleados y otras partes interesadas dentro de la organización.
Estas encuestas pueden abordar aspectos como el ambiente laboral, la ética empresarial, el cumplimiento normativo y otras áreas relevantes para la auditoría. La información recopilada puede proporcionar una visión adicional sobre el funcionamiento de la organización y ayudar a identificar posibles problemas o áreas de mejora. Es importante destacar que, aunque los cuestionarios son una herramienta útil en auditoría, no deben ser la única fuente de evidencia. Es necesario complementarlos con otras técnicas de auditoría, como la revisión de documentos, entrevistas y pruebas de cumplimiento. Pasamos a la estructura de los cuestionarios. La estructura de un cuestionario de auditoría puede variar dependiendo de los objetivos específicos de la auditoría y las áreas que se desea evaluar. Sin embargo, aquí hay una estructura general que se puede seguir al diseñar un cuestionario de auditoría. Tenemos 4 fases. La primera es la introducción. El cuestionario debe comenzar con una introducción que explique el propósito del cuestionario y brinde instrucciones claras sobre cómo completarlo. Es importante proporcionar información sobre la confidencialidad de las respuestas y cualquier otra consideración relevante. 2. Información general. En esta sección se pueden incluir preguntas para recopilar información general sobre la entidad auditada, como su nombre, ubicación, estructura organizativa, principales líneas de negocio, entre otros detalles relevantes. 3. Preguntas o cuerpo. Es importante que las preguntas sean claras, específicas y relevantes para los objetivos de la auditoría. Además, se recomienda utilizar una combinación de preguntas abiertas y cerradas, así como escalas de valoración cuando corresponda, para obtener una amplia gama de información y facilitar el análisis de los datos recopilados. Y por último, conclusiones y observaciones adicionales. Al final del cuestionario, se pueden incluir un espacio para que los auditores agreguen conclusiones y observaciones adicionales que no hayan sido cubiertas en las secciones anteriores. Continuamos con el ejemplo. En la pantalla se puede observar una imagen donde se destaca y veremos la estructura del cuestionario. Como título tenemos caja y bancos. En el primer apartado, en el A, podemos ver la introducción. Esta nos dice: estos cuestionarios son una guía de las pruebas de cumplimiento cuya extensión o alcance depende de la confianza en el sistema de control interno de la empresa. Las preguntas que figuran en el cuestionario para la revisión y evaluación del control interno se detallan en el mismo orden y bajo los mismos encabezamientos de los procedimientos de auditoría aplicables y que deben llevarse a cabo según las circunstancias. En el apartado B tenemos el objetivo de las pruebas de cumplimiento. Nos dice: determinar si 1. El efectivo en caja se maneja sobre la base de fondo fijo con un individuo responsable del mismo y está separado de otros fondos. 2. La responsabilidad de los fondos fijos de caja está separada de las funciones de ingreso y egresos y de las cuentas por cobrar. 3. Los fondos fijos que se manejan en cuentas bancarias se controlan en igual forma que las demás cuentas bancarias. 4. Existen límites para los desembolsos, cheques, girados contra los fondos de caja y para cualquier otro desembolso extraordinario, tales como
anticipo de sueldos y salarios, gastos de viaje, etc. 5. Los desembolsos están amparados por comprobantes aprobados previamente, prenumerados y con la debida identificación fiscal del beneficiario. 6. La evidencia se verificará y se cancela cuando se giran los cheques. Esto es todo por este apartado. Así que en sí se refiere al control interno de caja y bancos. Así que pasamos a la siguiente imagen donde tenemos ya el encabezado del cuestionario. Caja y bancos. Cuestionario para la revisión y evaluación del sistema de control interno. 1. Generalidades. Ok, aquí encontramos las preguntas globales para la empresa. La primera nos dice, las funciones de los encargados de valores y fondos son tales que no manejan registros ni preparan asientos para los libros generales de contabilidad, cuentas por cobrar, etc., distintos de los libros de caja. Es decir, si es que manejan los valores en distintos registros para mantener un control de los registros sencillos a los complicados. La segunda nos dice, la apertura de las cuentas bancarias y las firmas de las personas que giran sobre ellas son debidamente autorizadas. Esto es para corroborar si hay autoridades o personas que supervisan este tipo de hechos en los registros. La 3 nos dice, existen instrucciones a los bancos indicando que las personas autorizadas para firmar cheques no pueden delegar tal autorización en otros funcionarios. Esta pregunta nos hace referencia al control del dinero, no solo para pagar proveedores en este caso, sino también para sus empleados, para que este dinero no circule luego de salir de la empresa. Es decir, que haya un control de que el beneficiario directo sí recibió el dinero. 4. Se avisa inmediatamente a los bancos cuando una persona autorizada para firmar cheques deja el empleo de la empresa. Bueno, esta pregunta es más sencilla para que no haya un desembolso imprevisto. 5. Si esta situación no se ha presentado, ¿ha previsto la empresa algún procedimiento para notificar a los bancos cuando sea necesario? Es decir, si es que hay un procedimiento adecuado para este tipo de situaciones o cómo actuaría la persona que se encarga de cancelar los salarios u otro beneficio social a los empleados. 6. Todas las cuentas bancarias a nombre de la empresa están registradas en cuenta de control en el mayor general o auxiliar. Al igual que la pregunta primera, es para saber si es que hay un correcto manejo de las cuentas y de los ingresos y egresos de dinero, así como vimos en los objetivos. 7. Los traspasos de una cuenta bancaria a otra están bajo control contable en forma tal que tanto cargos como abonos queden registrados en una cuenta de control. Esta pregunta hace referencia a si en caso de que se traspasaran las cuentas bancarias, hay un registro aparte del que tiene el banco para verificar estos ingresos como egresos que ha tenido la cuenta. Y 8. ¿Mantiene la empresa un control de los cheques posfechados? O sea, referente a todo lo que es chequera. En estas preguntas de las generalidades está claro que sí están cumpliendo el objetivo ya especificado anteriormente en el cuestionario. Ahora repasaremos brevemente las preguntas para tener una base de cómo
serían relacionadas las preguntas al objetivo ya dicho. 2. Reconciliación de saldos bancarios. 1. ¿Las cuentas bancarias son reconciliadas regularmente por la empresa? 2. ¿Las reconciliaciones bancarias son preparadas y revisadas por empleados que no preparen o firmen cheques o manejen dineros de la empresa? 3. Los extractos bancarios y los volantes de cheques pagados se entregan directamente en sobre cerrado al empleado que prepara las reconciliaciones. 4. Los procedimientos para efectuar las reconciliaciones contemplan todos los pasos esenciales que aseguran una efectiva reconciliación, particularmente en cuanto a comparación del número y valor de los cheques contra el libro de salidas de caja, revisión de endosos en los bancos o de los volantes de los cheques, comparación con los saldos del mayor general. 5. Un empleado sin injerencia en los ingresos o egresos de caja revisa todas las reconciliaciones y hace averiguaciones sobre las partidas poco usuales. Como podemos ver, estas preguntas hacen referencia al control del dinero y qué persona ejecuta cada acción o procedimiento que se da en la reconciliación de saldos y si se mantiene la seguridad básica con los mismos. Pasamos al 3. Comparación posterior de la reconciliación. 1. Las notas y avisos con débitos o créditos no aceptados por el banco son recibidos por un empleado distinto al cajero. ¿Se recibe el dinero? ¿Se expiden los cheques? Pasamos al 4. Revisión de cheques. 1. La existencia de chequeras en blanco están controladas en forma tal que evite que personas no autorizadas para girar cheques puedan hacer uso indebido de ellas. 2. ¿La firma o contrafirma de cheque en blanco está prohibido? 3. En caso contrario, los empleados responsables se cercioran por medio de inspecciones posteriores de los cheques o información comprobatoria de que tales cheques han sido usados correctamente. 4. ¿La práctica de girar cheques al portador está prohibida? 5. En caso contrario, los empleados responsables se aseguran de que tales cheques hayan sido cobrados para reembolsar el fondo de caja menor o utilizados con otros fines apropiados. 6. Si los cheques son numerados consecutivamente, son mutilados aquellos dañados o anulados a fin de evitar su uso y son archivados con el propósito de controlar su secuencia numérica. 7. Si se usa máquina especial para firmar cheques. Cuando las placas no están en uso, se mantiene bajo custodia de las personas cuya firma parezca grabada en ellas. Después de usados, se toma siempre una lectura de la máquina por la persona cuya firma se utiliza o por su delegado y se asegura que todos los cheques firmados son los autorizados. En este apartado o sección está específicamente directa con el manejo de los cheques y el proceso que tiene para que llegue al banco, ser cobrado o reiterar el dinero a la persona que está cobrando y cuál es su funcionalidad de la chequera en la empresa. 5. Consignaciones bancarias. 1. Se preparan duplicados de las consignaciones y estos son sellados por el banco y archivados cronológicamente. Y 2. En caso afirmativo, se comparan tales duplicados con el libro de entregas de caja, al menos en forma selectiva por alguien diferente del cajero. 6. Efectivo en caja. 1.
¿Los fondos de caja menor se mantienen bajo una fase de fondo fijo? 2. ¿Los encargados del manejo de la caja menor son independientes del cajero general u otro empleado que maneja remesas de clientes u otra clase de dineros? 3. ¿La responsabilidad principal de cada fondo está limitada a una sola persona? 4. ¿Los fondos de caja menor se limitan a sumas razonables según las necesidades del negocio? 5. ¿Los pagos de caja menor no tienen un límite máximo? 6. Si ello es así, ¿cuál es el límite? 7. Los comprobantes de caja menor son preparados en forma tal que no permitan alteraciones. Por ejemplo, la cantidad se escribe en letras y números. ¿Son preparados con tinta? 8. ¿Los comprobantes de caja menor tienen la firma del beneficiario? 9. ¿Los cheques de reembolsos de caja menor se giran a favor del encargado del fondo? 10. ¿Los anticipos o empleados que se hacen del fondo de caja menor son autorizados por un empleado responsable que no tenga a su cargo funciones de caja? 11. Estos anticipos se hacen únicamente con el propósito de atender negocios normales de la empresa. 12. Al solicitar el reembolso de fondos para caja menor, se presentan los comprobantes de los gastos a fin que sean inspeccionados por quien firma el cheque. 13. Los comprobantes que justifican los desembolsos son perforados o anulados con la leyenda pagado, bajo la supervisión directa de quien firma el cheque, a fin de prevenir que tales comprobantes sean utilizados de nuevo para solicitar un pago ficticio. 14. Tales cancelaciones se hace sobre una parte del comprobante que no pueda ser desprendida. 15. Se llevan a cabo arqueos periódicos del fondo de caja menor, bien sea por el Departamento de Auditoría Interna o por otras personas independientemente de las funciones o de las labores de caja. 16. Si el fondo fijo se halla totalmente o parcialmente depositado en una cuenta bancaria, se ha solicitado el banco no aceptar cheques para depositar en dicha cuenta, excepto aquellos expedidos por la empresa para reembolsar el valor de los gastos efectuados. 17. ¿Fue hecho el arqueo por sorpresa? En caso negativo, ¿se considera ser uso nuevo sorpresivo? 18. La empresa ha impartido instrucciones a los bancos para que no cambien en efectivo ningún cheque girado a favor de la misma. Este apartado hace referencia a todo el proceso de caja en sí, a los desembolsos que se le hace de caja chica y también el uso de cheques. Y por último tenemos el apartado donde se coloca su nombre y puesto en la sección discutida con, y la sección preparada por iría el nombre del auditor o la persona encargada del cuestionario y la fecha en que se realiza. Este es un ejemplo base de los tipos de cuestionarios utilizados en auditoría. Es importante adaptar los cuestionarios a las necesidades y objetivos específicos de cada auditoría. Como vimos anteriormente, fue destinada a caja y bancos. Estos tienen que asegurarse de que las preguntas sean claras, relevantes y proporcionen la información necesaria para el proceso de auditoría que se está llevando en aquel momento. Al terminar el video dejaré un apartado con la información que se ha utilizado en el video y muchas gracias por su atención y por su tiempo.